Niñas y niños, ¿cómo están? Buen día a todas y todos. Qué gusto vernos aquí en la clase de formación cívica y ética de tercero en Aprende en Casa 3. Para la clase de hoy voy a hablarle a la maestra Marina. Hola, maestra. Hola, hola Mariana, ¿cómo estás? Saludo de corazón. Saludo de corazón. Buen día, Mariana. A mí también me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en la clase del día de hoy. Hoy continuaremos aprendiendo sobre las autoridades, las leyes y el respeto de los derechos de todas y todos. Ay, qué bueno que seguiremos aprendiendo sobre esos temas. Son aprendizajes que nos ayudan a nuestra vida normal, lo cotidiano, ¿no? Así es, Mariana. Y porque tal vez hasta antes de hablar de estos temas, no nos habíamos dado cuenta de que todos los días aplicamos las leyes y las reglas. Y claro, también estamos en contacto con diferentes autoridades cada día. Ay, tiene razón, maestra. Tal vez no habíamos puesto mucha atención en esto, pero lo cierto es que lo vivimos todos los días y lo mejor es tener el conocimiento para tomar decisiones informadas y conscientes. Así es, Mariana. Lo que acabas de decir es muy importante. Tener conocimiento sobre distintos temas que nos permiten tomar decisiones conscientes. Decisiones que favorezcan la vida en comunidad, es decir, en colectivo. Entonces, vamos a continuar con nuestro tema. Perfecto. La clase de hoy se llama Mis autoridades protegen los derechos de todas las personas. Es decir, que vamos a hablar de nuestras autoridades, ¿verdad? ¡Qué bien! Vamos a empezar con la clase. Muy bien, y para comenzar, veamos la siguiente cápsula, titulada ¿Sabías qué? Sí, vamos a verla. ¿Sabías que en el lugar en el que vivimos o en el que estamos, existen autoridades como alcaldes, alcaldesas, policía municipal, presidentes y presidentas municipales o incluso autoridades colectivas como el comisario ejidal y el comisario comunal, que se encargan de vigilar y hacer cumplir la ley? También autoridades de otro tipo como las escolares y las de casa. Estas deben actuar de forma responsable, honesta y justa, es decir, deben apegarse a la ley. Su actuación debe garantizar que se respeten los derechos de todas y todos. Las autoridades ayudan a elaborar y a cumplir las normas y las leyes. Es importante saber quiénes cumplen esa función, respetarlas y hacernos responsables de nuestras acciones. Claro, como lo aprendimos la clase pasada, las autoridades tienen la obligación de actuar con respeto, honestidad y justicia y de esta manera protegen los derechos de todas y de todos. Tienes razón, Mariana. No podemos olvidar eso, ya que es muy importante que aprendamos a identificar si una autoridad realmente está haciendo su trabajo o no lo está haciendo. Exactamente. ¿Y qué sucede en caso de que una autoridad no cumpla con su trabajo o no cumpla con su deber, maestra? ¡Excelente! ¡Gloria! ¿Me asustaste? Sí, Gloria. Perdón, Mariana. Bienvenida, Gloria. Gracias. Es que estaba lista para aparecer cuando más me necesitaran. Muy bien. Bueno, a ver, ¿y tú sabes la respuesta a la pregunta que hice? No. No, pero justo yo estaba pensando lo mismo. Bueno, a mí me gustaría mucho responder eso, que ustedes están preguntando en este momento. A ver. Ay, sí, al fin saldremos de dudas. Sí, por favor. Muy bien. Cuando una autoridad no hace su trabajo o lo realiza incumpliendo la ley, lo que sucede es que a esa autoridad se le debe aplicar la ley. Eso quiere decir que las autoridades no pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? No, no deben. Ninguna autoridad debe actuar de manera arbitraria. O sea, al contrario, deben cumplir la ley. Y la ley dice que deben respetar los derechos de todas y de todos sin ninguna distinción. A ver, Mariana, ¿pero qué es eso de arbitrario? Se oye como árbitro de fútbol. No exactamente, pero arbitrario quiere decir que se actúa de acuerdo a la voluntad
o el deseo de una persona y que no obedece a principios dictados por la razón o por las leyes. Por eso dije que las autoridades no deben actuar de manera arbitraria. Ay, mira qué buena palabra. La voy a anotar para no olvidar qué significa y sobre todo para evitar actuar de esa forma arbitraria. Aunque a veces pues sucede hasta en nuestras casas. Sí. ¿Cómo? O sea, ¿de qué hablas, Gloria? ¿Ah? ¿A poco alguien actuó arbitrariamente en tu casa? Bueno, es que desde hace tiempo vive con nosotros un primo que tiene autismo. Y por ello, desde que vive en la casa, quienes integramos la familia hicimos acuerdos para respetar a mi primo y convivir con él, pues sanamente. Eso está muy bien. Sí, pero fíjate que ayer mi papá se puso a escuchar música en un volumen, pues, ¿qué cree, maestra? Un poco alto y se le olvidó que el ruido, pues, puede afectar mucho a mi primo. Y después de un rato de estar cantando así a todo pulmón, pues mi papá se fue a trabajar. Y cuando mi mamá vio a mi primo pero tan intranquilo, sin saber que lo había puesto así, pues mi mamá primero se asustó y luego se enojó cuando supo lo que había pasado. Uf, me imagino. Además, seguro tu mamá se sintió mal porque, pues, debe estar viendo así a tu primo. Sí, además estaba enojada, preocupada. Y bueno, hoy nos sentamos todos a conversar y mi papá admitió, ¿verdad?, que había olvidado evitar poner música en casa con volumen alto, lo cual era un acuerdo que todos habíamos tomado. Y bueno, ahora que conocemos esa palabra, pues yo digo que actuó arbitrariamente, porque no respetó las reglas que habíamos acordado. Así es, Gloria. ¿Y cómo fue que lo resolvieron? Pues mi papá se disculpó con mi primo y bueno, con toda la familia, y dijo que ya cumpliría todos los acuerdos, que no los olvidaría para que mi primo pues estuviera bien. Uy, qué bueno que lo resolvieron. Sí. Fíjate, Gloria, esto que nos cuentas nos ayuda a contestar a las preguntas que aquí Marianita nos hizo. Y bueno, eso fue hace un momento. ¿Te acuerdas? Sí. Por eso me gusta tanto esta clase, maestra, porque siempre aprendo algo que me ayuda a enfrentar situaciones con mi familia, y también los vecinos. Sí. Qué bien, Gloria. Es que de eso se trata, de que lo que aprendamos en la escuela nos ayude a ser mejores personas y a enfrentar situaciones de nuestra vida cotidiana. Por eso es tan importante que todas las niñas y los niños gocen de su derecho a la educación. Ay, sí, para comprender mejor qué sucede si las autoridades no actúan con honestidad, si no actúan con respeto y todo eso. ¿Qué les parece si vemos el siguiente video? ¡Ay, sí, vamos! Video. Vamos a verlo. En México, hay instituciones de gobierno que conforman el sistema de derechos humanos y tienen entre sus atribuciones el prevenir que se violen los derechos humanos, así como denunciar a las personas e instituciones que no están cumpliendo con sus obligaciones en el marco de las leyes que cuidan que no se cometan injusticias. ¿Y cuáles son esas instituciones? Las instituciones a las cuales se puede acudir para hacer valer los derechos son La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se encarga de cuidar y hacer valer los derechos humanos de las personas. las agencias del Ministerio Público que orientan a los ciudadanos para levantar denuncias por hechos delictivos o accidentes. La Procuraduría Federal del Consumidor protege los derechos de las personas al adquirir un producto o servicio. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social vigila que se cumplan los derechos de los trabajadores para evitar riesgos a la salud, maltrato o discriminación. Además, promueve la creación de empleos formales y vigila las relaciones laborales. La Fiscalía General de la República hace cumplir las leyes de la Constitución Política, además de impartir y procurar justicia. ¡Wow! Son varias instituciones, ¿verdad, maestra? Fíjese que yo no conocía todas. ¿Tú las conocías? No, yo, la verdad, no. Por ejemplo, no sabía de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Así es. Pero además de estas instituciones y autoridades, existe otra. Vamos a ver. A ver. Algunas de las organizaciones internacionales no gubernamentales defensores de los derechos humanos son
La Organización de las Naciones Unidas, ONU, se creó en el año 1945 con el objetivo de colaborar en pro de la paz y promover soluciones a los conflictos entre países. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Tiene por objetivo construir y promover la paz. Su trabajo consiste en coordinar la cooperación proveniente a nivel internacional en la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación. UNICEF, o Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, es una organización sin fines de lucro que opera en más de 190 países con el objetivo de proteger los derechos humanos de todas las niñas y los niños. UNICEF también realiza misiones de protección a la infancia, promueve la educación de los menores, interviene en situaciones de emergencia como desastres naturales. Human Rights Watch es una organización internacional sin fines de lucro. Su misión es defender la dignidad humana y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos para todos, en espacios como la política, la justicia y de los diferentes gobiernos de los países integrantes. La Organización Mundial de la Salud, OMS, se creó en 1948 y se dedica a construir un futuro más saludable. Promueve y garantiza que todas las personas tengan acceso a los distintos servicios de salud. Amnistía Internacional, que es un movimiento conformado por personas de la sociedad civil, con más de 7 millones de integrantes de 150 países y que tiene por tarea investigar situaciones de abuso o violaciones de los derechos humanos, además de exigir justicia para las personas que han sufrido dichos abusos. El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos se ocupa de todos los asuntos que se encuentren relacionados con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En México, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte. En una sociedad democrática, toda persona tiene derecho a disfrutar de bienes como la vida, la libertad o la integridad, que favorezcan las condiciones mínimas para vivir con dignidad, justicia, libertad, paz e igualdad. Aunque los derechos humanos están comprometidos en las normas jurídicas y en numerosos textos oficiales de México y el mundo, la tendencia de los gobiernos a violarlos hace necesario emprender actividades para exigir su respeto. Esta tarea es un derecho de toda persona. Es también un deber de los estados y de la comunidad internacional. Ay, ahora sí que me quedé con el ojo cuadrado. Sí. No sabía que existieran tantas instituciones que defienden nuestros derechos. Los míos, los de ustedes, los de todas las personas. Exacto. Tal como lo dice y lo muestra el video, las instituciones son muy importantes y también la labor de las autoridades que las conducen. Recuerden que es necesario identificar quién es la autoridad, cuáles son las reglas y leyes que deben vigilar que se cumplan y también las que la misma autoridad debe cumplir. Tienes mucha razón. Y por último, debemos distinguir cuando las autoridades no actúan o lo hacen de forma deshonesta, irrespetuosa e incluso injusta. Porque bueno, es nuestro deber también denunciarlo y de esta manera impedimos que actúen de forma Arbitraria, maestra. Arbitraria, muy bien, sí, Gloria. Sí, ya quedó muy claro. Las autoridades de mi casa, de la escuela, de la comunidad, de otros espacios y bueno, del país entero, pues deben actuar correctamente, y respetar los derechos de todas y de todos. Y deben de ser honestos y justos. Muy bien, Gloria. Ahora vamos a retomar la pregunta que plantearon al final del video. ¿A cuál institución acudirían para denunciar alguna injusticia? Bueno, pues como vimos en el video, pues existen muchas y distintas instituciones que nos pueden apoyar, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero también creo que si la injusticia se cometió en casa, como sucedió en el conflicto que nos contaste, Gloria, pues ahí la participación de todos los miembros de la familia es muy importante para resolver el conflicto, resarcir el daño y con ello evitar que se cometan más injusticias. Sí. Muy bien, tienes mucha razón, Mariana. En la casa,
Quienes pueden resolver los conflictos son todos los miembros de la familia. Pero, ¿qué sucede si la injusticia la comete un policía? Ay, pues yo creo que podemos acudir a la CNDH, ¿sí? Y también podemos denunciar a ese policía ante sus superiores y sus autoridades directas. Ay, sí, tienes toda la razón. Eso es una buena idea. Vamos a hacer una actividad para continuar aprendiendo. Vamos a leer el texto de la página 112 del libro de texto gratuito de formación cívica y ética de 3er grado. Y después vamos a tirar un dado que tiene preguntas que vamos a responder. Ay, perfecto, maestra. Mira, ahí en pantalla podemos ver. Ah, sí, yo quiero leer, sí. Ajá. De acuerdo, de acuerdo. Vamos a empezar. Muy bien. Suena muy divertido esto. Vamos a empezar. Adelante, Gloria. Sí. Había una vez en un pueblo llamado El Puente un juez famoso por la manera imparcial de aplicar las normas. Antes de continuar, maestra o Mariana, ¿me pueden decir qué quiere decir imparcial? Ah, claro, claro. Imparcial quiere decir que no tiene preferencias ni favoritismos por nadie en particular al momento de juzgar. Muy bien, ya entendí. O sea, es lo contrario de arbitrario. Muy Dos bien. nuevas y útiles palabras. Sí. Bueno, ¿en dónde me quedé? Sí. Un día, 2 campesinos acudieron a él. Cada uno aseguraba que la carreta que se disputaban era suya. Después de escuchar a cada campesino, el juez pensó que lo más justo era partir la carreta en 2 y entregarle a cada uno la mitad. Wow, no sé si la mejor solución sea esa, ¿eh? ¿Ah, no? Bueno, no sé. A ver, para analizar la situación les propongo tirar el dado y responder la pregunta que les toque. ¿Quién empieza? Yo. Va. Muy bien, Gloria. ¡Va! El dado digital. Muy bien. Bien. A ver, te salió la siguiente pregunta. Sí. ¿Quién es la autoridad en este pueblo? Pregunta, ¿quién es la autoridad en este pueblo? La autoridad es el juez. Ajá, muy bien. Muy bien, me toca a mí. Es tu ¿Están listas? turno, muy ¿Listos? Sí. Ahí les van mis dados digitales. ¡Fiu! Tiqui, 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 tin. A ver, la pregunta dice, ¿el juez tomó la decisión más justa? Uy, pues creo que la solución puede ser justa porque a cada uno se le da la mitad de la carreta, ¿no? Pero no es muy funcional. O sea, ya que ambos necesitan la carreta completa para ir y venir. Si la dividen, va a ser complicado llegar a los lugares de origen y destino, ¿no? Sí. Tienes toda la razón, Mariana. Entonces, lo justo es que ambos puedan realizar sus actividades de forma libre, sin enfrentar obstáculos. Ahora es mi turno de tirar los dados. perfecto. A ver, dado. Ahí está. Muy bien, la pregunta dice así. ¿Qué hubieran hecho ustedes para tomar una decisión justa? A ver, niñas y niños. ¿Sí? Bueno, dice, a ver, les voy a decir. Yo creo que la solución más justa es que los 2 campesinos lleguen a un acuerdo para que ambos sean beneficiados, que ninguno de los 2 se ve afectado por la decisión. Ay, tiene razón, maestra. Por ejemplo, pueden organizar turnos y horarios para transitar con la carreta, ¿no? Y ya según las necesidades de cada uno. Muy bien, Gloria, qué buena idea. Sí. Bueno, ahora yo tiro el dado y... A ver, a ver. La pregunta es... En tu localidad, ¿qué autoridad es la encargada de impartir la justicia? Pues yo creo que en la alcaldía. Ahí es el lugar donde se encuentran estas autoridades. Y creo que ahí está el Ministerio Público, ¿no? Muy bien, tienes razón, Gloria. Y creo que es tiempo de escuchar a las niñas y a los niños. Y los invito a ver qué nos dicen, sí, sobre las autoridades que ellos conocen. Ay, sí, Vamos, vamos a vamos. ver. ¡Vamos!
¿Quiénes son las autoridades de tu localidad? La jefa de gobierno, los policías y los jueces. Maestras, policías, militares, alcaldes y jefas de gobierno. Las autoridades de mi localidad son la presidenta municipal, la policía y la Guardia Nacional. El alcalde, los policías y la jefa de gobierno. ¿Quién es responsable del cumplimiento de las leyes? Somos todos. Cada persona tiene la responsabilidad de que se cumplan las leyes. El Poder Judicial. Nosotros, porque como ciudadanos tenemos que respetar las leyes. ¿Cuál es el trabajo de las autoridades? Vigilar y, en su caso, hacer que se cumplan las leyes. Que se cumplan las leyes y se respeten. Atrapar a los criminales y hacer respetar las leyes. Verificar que las personas cumplan las leyes. ¿Confías en tus autoridades? ¿Por qué? Sí confío en las autoridades porque he visto que en la mayoría de las ocasiones cumplen con sus responsabilidades. Sí, porque sé que algunas cumplen bien su trabajo. Sí, porque cuidan nuestros derechos. Sí. ¿Por qué? Porque ellos nos brindan seguridad. ¿Qué sugerencias les darías a tus autoridades? Que siempre hagan su trabajo de forma honesta y amen su trabajo. Que se fijen más en cada persona y que no se dejen llevar por el dinero. Que pese a las circunstancias difíciles que enfrentan, no se dejen corromper. Nosotros los niños creemos y confiamos en ellos. Ay, qué importante que las niñas y los niños sepan quiénes son sus autoridades, ¿no? Sí. A lo largo de esta clase hemos visto que las autoridades existen para salvaguardar nuestros derechos y a la vez estas deben actuar imparcialmente de acuerdo a la ley. Tienes mucha razón. Y sobre todo que debemos estar atentos a que las autoridades cumplan con su propósito. Ay, sí. A ver, cerremos esta clase con algunas adivinanzas. ¿En serio? ¿Adivinanzas? Sí. Me encantan las A ver. adivinanzas. Ahí les va. Sí. Tocando el silbato y moviendo los brazos, ordeno y dirijo los coches del barrio. ¿Quién soy? Ay, no, repítela. Ya sé. ¿Qué? Tocando el silbato Y moviendo los brazos, dirijo A ver, los coches del yo sé. barrio. A ver. ¿En serio, maestra? Sí, es que las niñas y niños en casa me están ayudando. Nosotros decimos que es el agente de tránsito. ¡Ay, sí! Ajá, exactamente. Ahí les va otra. A ver. Otra. Soy la autoridad de México que gobierna durante 6 años. Fui elegido por el voto de la mayoría de los ciudadanos. Gobierna por 6 años y luego por el... Ya sé. ¿A ver? Ya sé. ¿Qué? Es el presidente de la República. ¡Sí! Muy bien. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque yo acompañé a mi mamá y a mi papá cuando fueron a votar. Sí. Y me dijeron por quién iban a votar para presidente de la República. Y eso me explicaron que es cada 6 años. Sí, ¿verdad? Cada 6 Muy años. bien. Muy bien. Niñas y niños allá en casa, ¿cómo hicieron ustedes para adivinar? ¿Quiénes les ayudaron? Ajá. Oh, están muy atentos a Sí. nuestra clase. Muy bien a todos. Muy bien. Y qué bueno que sepan también allá en casa quiénes son las autoridades también, ¿no? Y la Muy gente bien. que nos representa. Ahora yo. Ajá. Pongan atención. Una de mis principales funciones es colaborar con el presidente o presidenta de la República en la defensa, la independencia y la soberanía del país. Ay. ¿Saben quién soy? Hay que pensar bien eso. Ay, porque sí, está difícil, ¿eh? Está para difícil. mí. Sí, la verdad sí. Sí, está ¿Quién será? difícil. Piénsenle. Ay, tú sí Ayúdenla. sabes, Mariana. A ver, estoy pensando. Piénsalo. Tal vez es el secretario o la secretaria de la Defensa Nacional. ¿Defensa Nacional? ¿Qué dicen? Muy bien, sí. ¿Y cómo adivinaron?
preguntaste, Mariana? Ay, pues porque yo sé que el secretario de la Defensa Nacional es como un brazo derecho del presidente o presidenta, según el país del que estemos hablando, y le ayuda en todas estas situaciones. Entonces, bueno. O sea que es como un consejero casi. Así es. Niños allá en casa, ¿ustedes conocen alguna otra adivinanza que nos puedan compartir? ¿Sí? Pues compártanla. Ay, sí, Coméntenla me gusta con su papá, porque podemos con jugar mamá. en casa, podemos escribir esas adivinanzas y decírselos a mamá, a papá o a nuestros hermanos y pasar una buena tarde jugando a las adivinanzas. Así es, incluso si no las sabemos, nosotros las podemos escribir, las podemos inventar en compañía de nuestros hermanos, de papá, de mamá, y posteriormente comentárselas a nuestros demás amigos y compañeros o familiares. ¿Qué les parece? Ay, es una gran idea. Me encantan las adivinanzas porque miren, nos hacen pensar. Sí, así es. Y el tema del día de hoy da para hacer muchas adivinanzas. Y muy bien, por el día de hoy ha sido todo. Nos vemos muy pronto para seguir aprendiendo en su clase de formación cívica y ética de 3er grado. Ay, sí, hasta la próxima. ¡Adiós! Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Mis autoridades protegen los derechos de todas las personas en la clase de Cívica y Ética, Formación Cívica y Ética, 3er grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Ay, no se vayan, porque continuamos, ¿saben con qué? ¿Con qué? Con Ciencias Naturales de 3er grado. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Ay, pero antes vamos a movernos Ay, un sí, poco. ya sé, vamos a marchar como soldados. A ver, Órale. sí. Sí, 2, 2, 2. sí. Y saludamos. Ajá. Eso, sí. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Yair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna 10 veces y después 10 veces la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora la otra pierna. 1, 2. Muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto. Muy bien, Yair. Vamos a hacer 5 repeticiones por pierna. Elevación de la pierna derecha 5 veces sin tocar el suelo. 2 más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos. Pie izquierdo sin que toque el suelo. Muy bien. Estira muy bien. Sin que toque el suelo, perfecto. Una más, descansamos. Respiramos. Volvemos a respirar y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio. Levantamos pierna derecha, 1, sin tocar el piso, 2. Procura que no toque el piso tu talón, 3. Una más. Ok, seguimos trabajando el abdomen. Lo que vamos a hacer, Yair, en esta ocasión nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas, tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo. ¿Sí? Nos acostamos, Yair, nos acostamos totalmente y hacemos 3 flexiones y extensiones. 1, 2, respira. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx.
Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.c.gov.mx.